Imagina despertar en un lugar inexistente. El suelo se disuelve bajo tus pies, el cielo cambia de color con cada parpadeo y todo lo que tocas parece hecho de recuerdos. Intentas correr, pero tu cuerpo no responde. Gritas, pero no logras emitir ningún sonido. Sientes miedo, confusión y una extraña sensación de estar dentro de algo que deberías saber, pero no sabes. Entonces, de repente, despiertas. Tu corazón se acelera, la habitación vuelve a parecer real y piensas, ¿qué sueño tan loco? Pero ¿y si no fuera solo un sueño? ¿Y si tuviera un significado oculto, un mensaje codificado que tu propio subconsciente intentaba transmitir? Carl Jung creía que nada en la mente humana es aleatorio. Para él, los sueños son un puente entre el consciente y el inconsciente, un lenguaje simbólico creado por el alma para comunicarse con el yo despierto. Lo que el ego ignora, el inconsciente lo repite hasta que lo escucha. Las imágenes que nos visitan durante el sueño no son delirios sin sentido, son mensajes codificados. Provienen de lo más profundo de la psique, de un territorio que Jung llamó el inconsciente colectivo, una dimensión donde se almacenan las experiencias, los dolores y los arquetipos de toda la humanidad. Cada sueño es un fragmento de este mapa invisible, un reflejo de lo que aún no podemos comprender dentro de nosotros mismos. Por eso algunos sueños se repiten a lo largo de la vida. Sueñas con caer, huir, perder los dientes o estar desnudo en público. Estos temas universales no surgen por casualidad. Son expresiones simbólicas de miedos y verdades que forman parte de la estructura psíquica de todos nosotros. Soñar con caer, por ejemplo, simboliza la pérdida de control, la caída a lo desconocido, el colapso del ego. Es el descenso al inconsciente, el viaje que todo ser humano emprende inevitablemente al enfrentarse a su propio abismo. Soñar con estar desnudo en público, en cambio, es el arquetipo de la vulnerabilidad, de la exposición a la vida, del miedo a ser visto como realmente eres. Estas son imágenes que no te pertenecen solo a ti. Nos pertenecen a todos. Jung decía que el inconsciente es un artista que usa metáforas para enseñarnos lo que la razón no puede comprender. Pinta con símbolos, habla con imágenes y usa el absurdo como espejo. Lo que parece ilógico en los sueños es en realidad la lógica de un lenguaje más antiguo, el lenguaje del alma. Cuando dormimos, las barreras del razonamiento racional desaparecen y las imágenes emergen de las capas más profundas de la mente. En este estado, el inconsciente se manifiesta en su forma más pura, revelando tanto nuestros traumas como nuestro potencial más oculto. El problema es que casi nunca oímos lo que intenta decir. Nos despertamos y olvidamos rápidamente. Nos reímos de lo absurdo, ignoramos el miedo, pasamos página. Y así, el inconsciente debe gritar cada vez más fuerte, creando sueños cada vez más intensos, hasta que nos vemos obligados a mirar. No lo hace para castigarnos, sino para sanarnos, porque, para Jung, el inconsciente no es enemigo de la conciencia. Es el otro polo del alma. Mientras el ego busca el orden, el inconsciente busca la plenitud. El conflicto entre ambos es lo que nos impulsa a crecer. Pero hay momentos excepcionales y preciosos en los que algo cambia. Estás en un sueño y de repente te das cuenta. Esto no es real. Es como si se hubiera encendido una luz en la oscuridad. El paisaje sigue igual, las calles distorsionadas, el cielo líquido, la gente que parece evaporarse, pero tú lo sabes. Sabes que estás soñando. Ese momento es el nacimiento de la lucidez, el encuentro entre el yo consciente y el inconsciente. Y ahí es cuando la historia cambia. El sueño lúcido es más que un fenómeno neurológico. Es un evento espiritual. Cuando despiertas en un sueño, algo también despierta en tu interior. Yo lo llamaría el inicio de la individuación, el proceso mediante el cual un ser humano se completa, uniendo sus partes fragmentadas. El sueño lúcido es la metáfora perfecta de este proceso, la inmersión consciente en el inconsciente y el reconocimiento de su propia creación. ¿Pero por qué nos cuesta tanto darnos cuenta de que estamos soñando? ¿Por qué aceptamos lo imposible como si fuera real? Yo respondería que el ego, por naturaleza, es ciego a los símbolos. Solo cree en lo que puede controlar. En el sueño, el control desaparece y el ego se encuentra perdido en un mundo regido por leyes que no comprende. Pero es precisamente en este caos donde el inconsciente intenta enseñarnos algo. Nos coloca en situaciones simbólicas para que reconozcamos las partes de nosotros mismos que negamos. Cuando sueñas que te persiguen, puede que no estés huyendo de un enemigo, sino de un aspecto de tu propia sombra, la parte de tu alma que contiene todo lo que has rechazado: ira, envidia, deseo, culpa, instinto. Jung decía que la sombra es el otro dentro de nosotros, y que enfrentarla es el primer paso hacia el autoconocimiento. Huir de ella es lo que sustenta la pesadilla. Enfrentarla es lo que despierta la lucidez. Por lo tanto,
Todo sueño lúcido comienza con un acto de valentía. No se trata solo de darte cuenta de que estás soñando, sino de soportar la verdad simbólica que el sueño intenta revelar. Al despertar en el sueño, tu inconsciente te invita a participar conscientemente en tu propia transformación. Es como si dijera, ahora que me ves, ¿qué harás conmigo? La mayoría de la gente aprovecha este momento para experimentar lo imposible, volar, atravesar paredes, crear mundos. Y, de hecho, todo esto es posible, porque el sueño lúcido es una creación de la mente. Pero Jung advertía que el verdadero valor no reside en controlar el sueño, sino en escucharlo. El control es una trampa del ego, escuchar es el camino hacia el ser, el centro espiritual de la psique, la totalidad del ser. En este punto, el sueño lúcido se convierte en una herramienta para un profundo autoconocimiento. Permite al ego observar el inconsciente sin ser absorbido por él. Es una especie de diálogo entre mundos, un espacio donde la conciencia puede contemplar su propio origen. Jung comparó este proceso con la alquimia, el trabajo interior de transformar el plomo del inconsciente en el oro de la sabiduría. Para él, el alma es una sustancia viva que busca la integración. Los sueños son sus reacciones químicas, sus movimientos naturales hacia el equilibrio. Al soñar, el inconsciente intenta compensar el desequilibrio del ego. Si eres demasiado racional, el sueño te sumerge en lo irracional. Si eres rígido, te enfrenta al caos. Si te crees invulnerable, te revela desnudo e indefenso. Los sueños son la fuerza sanadora de la psique, que intenta restablecer el diálogo entre lo visto y lo olvidado, pero casi nadie se lo toma en serio. Vivimos rodeados de distracciones, atrapados en el mundo de las imágenes externas, pantallas, noticias, ruido, y olvidamos las imágenes internas que nos moldean. Jung llamó a esto la pérdida del alma moderna. Vio en la sociedad occidental una constante huida del inconsciente, un miedo al silencio y a la introspección. Y advirtió, lo que niegas, el inconsciente lo transforma en destino. Por lo tanto, cuando los sueños se vuelven repetitivos o perturbadores, no intentan atormentarnos, sino despertarnos. Nos llaman a la plenitud. El sueño lúcido es la respuesta más directa a este llamado, porque en él, la conciencia finalmente puede mirar al inconsciente a los ojos. Es el momento en que el buscador encuentra el espejo y descubre que el monstruo del sueño es solo el reflejo de lo que necesita integrar. El inconsciente colectivo está lleno de imágenes que abarcan siglos, héroes, demonios, ángeles, reyes, madres, niños perdidos. Cada símbolo es una fuerza viva que se expresa a través de nosotros. Cuando sueñas con una figura arquetípica, no solo ves algo personal, sino que tocas un recuerdo ancestral. El héroe en lucha representa el impulso de superación que vive en toda la humanidad. El anciano sabio representa la sabiduría oculta que el guía interior busca revelar. El niño representa el renacimiento del alma. El sueño lúcido te permite conversar con estas figuras, dialogar con tus propios arquetipos. Es una experiencia iniciática. Y, sin embargo, despertar en un sueño requiere práctica. La mente debe aprender a percibir lo irreal como tal, una paradoja difícil, porque durante el sueño el cerebro cree todo lo que crea. Pero Jung decía que el inconsciente no se opone a la conciencia, simplemente espera a que ésta la reconozca. Cuando empiezas a prestar atención a tus sueños, algo en tu interior cambia. Es como si el inconsciente, al darse cuenta de que por fin lo escuchan, empezara a hablar con más claridad. Soñar es recordar quiénes éramos antes de convertirnos en quienes somos. Es regresar a las raíces invisibles de la mente. Jung veía los sueños como el mensajero de Dios en el alma, no un Dios externo, sino la chispa divina que habita en el inconsciente y guía el proceso de individuación. Decía que cada ser humano lleva dentro una imagen de plenitud que lo llama a la integración, y que los sueños son la señal de este llamado. El sueño lúcido, entonces, es cuando contestas el teléfono. Es cuando el ego despierta dentro de aquello que siempre te ha llamado. Es el comienzo del diálogo con el misterio. A partir de entonces, todo cambia. Empiezas a darte cuenta de que los mundos que creas en sueños no son tan diferentes de los que construyes despierto. Ambos son expresiones de la misma psique. La diferencia es que, en sueños, las máscaras caen más rápido. Pero no todos están preparados para este encuentro. Jung advirtió que la luz de la conciencia puede cegar si llega demasiado pronto. Por eso, algunos experimentan el sueño lúcido como algo aterrador. El inconsciente, al observarlo directamente, revela verdades que el ego aún no está listo para ver. Por lo tanto, el sueño lúcido no debe forzarse, sino cultivarse, como quien aprende a escuchar el silencio hasta que escucha el corazón de su alma. La lucidez no es el fin del sueño, sino el despertar en él. Es el alma reconociendo que crea su propia realidad. Cuando te das cuenta de que el sueño obedece a tus pensamientos,
comprendes que todo lo que existe allí depende de ti. Y, en un instante, la frontera entre el creador y la criatura desaparece. El soñador se convierte en el sueño mismo. Este es el momento de la epifanía, el instante en que el inconsciente revela su secreto más profundo. El mundo exterior es solo un espejo del interior. Jung creía que la vida de vigilia y la vida onírica son dos orillas del mismo río. Lo que ocurre en una orilla se refleja en la otra. Cuando empiezas a ser lúcido en tus sueños, también empiezas a hacerlo en la vida. Empiezas a percibir patrones, repeticiones, proyecciones. Empiezas a reconocer cuando el miedo es solo una sombra, cuando el deseo es solo un reflejo, cuando el otro es solo un espejo. La lucidez nocturna se transforma en conciencia diurna. Y quizás este sea el verdadero propósito del sueño lúcido, no el placer de controlar lo imposible, sino la sabiduría de comprender que lo imposible siempre ha sido tu creación. El sueño lúcido es el laboratorio del alma, donde el ser aprende a observar cómo sus propios pensamientos se materializan en forma, sonido y emoción. Es el ensayo silencioso de la conciencia preparándose para la eternidad. Pero el misterio persiste. ¿Qué sucede exactamente cuando el ego despierta en el inconsciente? ¿Por qué la mente es capaz de crear universos enteros mientras el cuerpo duerme? ¿Y si la realidad fuera solo otro tipo de sueño, más estable, más compartido, pero un sueño al fin y al cabo? John nunca respondió a estas preguntas con certeza. Prefirió vivir en el misterio. Decía que el inconsciente no debe ser diseccionado, sino respetado, porque cuanto más intentamos dominarlo, más se transforma. El inconsciente es el mar, y el ego, solo una ola. En el sueño lúcido, esta ola percibe el océano y, por un instante, comprende que nunca estuvo separada de él. Cuando sale el sol y despiertas, quizá nada a tu alrededor haya cambiado. La habitación sigue igual, el reloj marca la misma hora, pero algo en tu interior se transforma. Sientes que has visto algo inexplicable, solo experimentado. Y es en ese momento, en ese intervalo entre el sueño y el despertar, que la voz de Jung resuena como un antiguo susurro: quien mira afuera, sueña; quien mira adentro, despierta. Y si esto es precisamente lo que el sueño lúcido pretende enseñar, que toda la realidad, despiertos o no, es simplemente un reflejo de lo que llevamos dentro. De ser así, el verdadero despertar no ocurre en el sueño ni al despertar, sino en el momento en que comprendemos que ambos forman parte del mismo sueño mayor, el que el inconsciente colectivo ha estado soñando a través de nosotros desde el principio de los tiempos. Y así, se da el primer paso. El alma empieza a recordar quién eres. El inconsciente, satisfecho, guarda silencio por un momento, observando. La conciencia, aún confusa, respira hondo, percibiendo algo nuevo en el aire, una presencia, una llamada, una promesa. Porque lo que nos espera no será simplemente el estudio del sueño, sino el descenso a sus reinos invisibles. Y allí, en el corazón del misterio, el propio Jung aguarda, listo para guiar al viajero a través de las sombras de la mente y las luces del despertar. Hay un instante, casi imperceptible, en el que el mundo onírico y el mundo de la vigilia se tocan. Es una línea delgada, como el horizonte al anochecer, el sol sigue ahí, pero la noche ya empieza a caer. En ese espacio intermedio, algo sucede. Es cuando el soñador se da cuenta de que está soñando. El paisaje a su alrededor parece el mismo, la gente, las voces, las calles, pero hay una vibración diferente en el aire. Es como si el aire se volviera más denso, el sonido más claro y el tiempo se volviera elástico. Respiras y te das cuenta, esto no es real. Y, sin embargo, todo es más real que nunca. Carl Jung dijo que este momento, despertar en un sueño, es una de las experiencias más cercanas a la revelación espiritual que un ser humano puede tener. Porque no es solo el ego percibiendo el sueño, es la conciencia percibiéndose a sí misma. Es el instante en que el observador se reconoce como creador. Pero, curiosamente, la mayoría de las personas que experimentan este fenómeno no lo ven como algo místico. Lo describen como un susto, un mareo. De repente supe que estaba dormido, pero no podía despertar. Oh, comprendí que era un sueño, pero todo se volvió tan claro que pensé que me estaba volviendo loco. La lucidez en un sueño es una paradoja. El cuerpo duerme, pero la mente despierta. La frontera entre la realidad y la imaginación se difumina. Y es en este punto que la psique se revela en todo su poder. Jung consideraba el sueño lúcido una de las expresiones más puras de la tensión entre lo consciente y lo inconsciente. Afirmaba que el inconsciente no es simplemente un depósito de recuerdos olvidados, sino un organismo vivo y dinámico que busca el diálogo. Cuando el ego despierta en un sueño, el inconsciente no se desvanece, observa, examina, se acerca. Es el ser,
el centro organizador de la psique, invitando al ego a una conversación directa. Imagina a una mujer que sueña que conduce a toda velocidad por una carretera desierta. El coche pierde el control y siente que va a estrellarse. Pero de repente, algo cambia. Se da cuenta de que el volante solo responde a sus pensamientos. No es el coche el que está en peligro, es ella. Respira hondo y piensa, para. Y el coche se detiene. Al instante siguiente, el sueño cambia por completo. La desesperación se disuelve y ella está de pie en medio de la carretera, bajo un cielo estrellado. Se mira las manos, las ve brillantes, translúcidas. El miedo desaparece. Al día siguiente, despierta con una inexplicable sensación de alivio, como si algo en su interior se hubiera reconciliado. Para Jung, esto no es casualidad. El sueño es un drama simbólico, y la soñadora es la protagonista. Al comprender que el coche era una extensión de sí misma, integró una parte de su psique que antes la dominaba: el impulso descontrolado, el miedo al fracaso y el deseo de control. El inconsciente, a través del sueño lúcido, permitió al ego experimentar una nueva forma de libertad. El control del sueño no se trata del sueño en sí, sino de uno mismo. Pero también hay quienes no pueden soportar este despertar. Un joven sueña que lo siguen. Corre por calles vacías, con el corazón acelerado. Siente las piernas pesadas, la respiración entrecortada. Sabe que algo anda mal, que no puede ser real, pero el terror es tan grande que su conciencia se tambalea. De repente, se encuentra flotando sobre la escena, viendo su propio cuerpo correr. Comprende que es un sueño, pero no puede regresar. Se siente atrapado entre dos mundos. Al despertar, está sudando, exhausto, con la sensación de haber experimentado algo indescriptible. Jung explicaría que, en este caso, la conciencia tocó una capa demasiado profunda del inconsciente sin preparación. El ego intentó mirar directamente al abismo, pero este también le devolvió la mirada. Dijo que la luz de la conciencia es un regalo peligroso. Si llega demasiado pronto, ciega. Por lo tanto, el sueño lúcido, aunque fascinante, exige respeto. No es un juguete de la mente, es un portal. La lucidez en un sueño es la misma que la vida nos exige cuando estamos despiertos. ¿Con qué frecuencia actúas en piloto automático, repitiendo comportamientos, respondiendo a emociones sin comprender su origen? ¿Con qué frecuencia sientes ira, miedo o celos, sin darte cuenta de que no estás reaccionando al presente, sino a algo ancestral, nacido en tu interior hace mucho tiempo? Jung decía que vivimos gran parte de nuestra vida soñando despiertos, atrapados en narrativas internas que proyectamos al mundo exterior, y que la verdadera lucidez reside en percibir el sueño a medida que se desarrolla. Cuando reconoces un patrón emocional, cuando te das cuenta de que una situación se repite y decides actuar de forma diferente, estás teniendo un sueño lúcido mientras estás despierto. El principio es el mismo: comprender que es una creación de la mente y que es la realidad. En los sueños, esto se manifiesta literalmente. En la vida, se manifiesta simbólicamente. Pero el proceso es idéntico: despertar dentro de la propia trama. La primera vez que Jung se dio cuenta de esto, no estaba dormido. Estaba en un tren, de regreso a casa, cuando sintió una fuerza interior casi palpable. Era como si dos partes de sí mismo conversaran en silencio. Por un lado, el hombre racional, el científico, heredero de la tradición médica. Por el otro, una voz profunda y ancestral que hablaba mediante símbolos e imágenes. A esta voz la llamó alma. Y comprendió que la tarea de la vida humana es reconciliar estas dos fuerzas, la consciente y la inconsciente, hasta que se conviertan en una sola conciencia. Por eso el sueño lúcido es tan simbólico. Representa el momento exacto en que el alma y el ego se encuentran. Cuando el soñador se da cuenta de que está soñando, el ego reconoce el poder creativo del inconsciente. Comprende, aunque sea por un segundo, que el mundo que lo rodea es una proyección de la mente. Y esta comprensión es transformadora. Algunas personas informan que, tras experimentar un sueño lúcido, empiezan a ver la realidad de otra manera. Sienten que todo está más vivo, más conectado. Otras dicen que se han vuelto más creativas, más intuitivas, como si el sueño hubiera abierto un canal de percepción. Esto sucede porque el inconsciente, al reconocerlo, empieza a cooperar. Deja de actuar en secreto y empieza a manifestarse como un aliado. Pero este proceso no es lineal. A veces, el inconsciente pone a prueba al soñador, presentándole imágenes perturbadoras. Es común que los sueños lúcidos sean inestables al principio. Los paisajes cambian abruptamente, el suelo se derrumba, el cuerpo se desmorona. Jung decía que esto sucede porque el ego aún no es lo suficientemente firme como para sostener la experiencia. Es como un niño que intenta sostener su propio reflejo en el agua. Cualquier movimiento repentino lo distorsiona todo.
La mente humana es un campo de fuerza. Al despertar en un sueño, entras en él conscientemente. Todo lo que piensas, sientes o temes se manifiesta al instante. Es una experiencia radical de autorresponsabilidad. Si sientes miedo, el sueño se oscurece. Si confías, el sueño se abre. Esta es la enseñanza inconsciente de una de las lecciones más difíciles. La realidad externa es un reflejo del estado interno. Un hombre relató una vez haber aprendido esta lección a las malas. En su primer sueño lúcido, decidió enfrentarse a algo que siempre lo había atormentado, el miedo a la muerte. En el sueño, caminaba por un desierto infinito. El cielo estaba rojo y el aire parecía vibrar. De repente, vio una figura encapuchada a lo lejos. Sintió que el terror lo invadía, pero en lugar de huir, se recordó a sí mismo: esto es un sueño. Dio un paso adelante y dijo: muéstrame quién eres. La figura se acercó lentamente. Al levantarse la capucha, vio su propio rostro. Despertó llorando. Para Jung, este sería el ejemplo perfecto de integración simbólica. La figura de la muerte era un aspecto de la sombra, una imagen de lo desconocido que siempre había evitado. Al enfrentarla, el soñador reconocía que el miedo a la muerte era, de hecho, el miedo a vivir plenamente. Y en ese encuentro, algo se transformó. El alma no necesita destruir el miedo, necesita iluminarlo. La lucidez, tanto en los sueños como en la vida, es siempre un acto de iluminación. Pero esta luz no proviene del exterior. Surge del centro, del punto donde se encuentran el ego y el inconsciente. Jung describió este punto como el ser, el núcleo de la psique, que busca constantemente el equilibrio entre fuerzas opuestas. Cuando el soñador despierta en el sueño, el ser observa y, por un instante, todo el sistema se armoniza. Pero cuidado, el ego puede enamorarse de esta sensación de poder. Muchos creen que el objetivo del sueño lúcido es controlarlo todo, volar, manipular el entorno, crear lo imposible. Jung advertía: cuanto más busca el ego el poder, más se aleja de su centro. El verdadero poder no reside en dominar el sueño, sino en escuchar lo que intenta decirte. Porque el inconsciente es inteligente. Sabe cuándo se le utiliza como entretenimiento y cuándo se le escucha como un oráculo. En los sueños lúcidos auténticos, siempre hay un momento en que el sueño empieza a hablar. A veces es una voz, a veces una sensación, un gesto, una presencia. Jung lo llamó un encuentro con el anciano sabio, un arquetipo que representa la sabiduría interior. Otras veces, emerge la imagen del niño divino, símbolo del renacimiento espiritual. Estos encuentros no son invenciones, son manifestaciones del inconsciente que intenta comunicar algo esencial. Un hombre, tras años intentando inducir sueños lúcidos, finalmente lo logró. En el sueño, se encontraba en una biblioteca infinita. Los estantes llegaban hasta el techo y parecían moverse solos. Sabía que estaba soñando. Caminó entre los libros y sacó un volumen dorado. Al abrirlo, no había palabras, solo el reflejo de su propio rostro. Al despertar, sintió que había leído algo, aunque no recordaba su contenido. Pasó el día en silencio, con una extraña sensación de paz. Para Jung, este sueño era una metáfora perfecta de la individuación. El libro dorado simboliza la sabiduría interior. El reflejo en el espejo representa el reconocimiento del ser. El inconsciente, una vez más, demostró que el conocimiento más profundo no reside en el exterior, sino en el interior. En la vida consciente, estos símbolos siguen desarrollándose. La persona empieza a notar coincidencias significativas, sincronicidades, como las llamó Jung. Es como si el mundo exterior comenzara a responder a movimientos internos. Una canción suena justo en el momento en que piensas en alguien. Un libro cae del estante con la cita que necesitabas leer. Un desconocido dice algo que responde a una pregunta silenciosa. Son pequeños ecos del inconsciente colectivo que nos recuerdan que todo está conectado. El sueño lúcido es la versión nocturna de esta sincronicidad. Demuestra simbólicamente que el universo interior es tan real como el exterior. Las leyes que rigen los sueños, el pensamiento crea la forma, la emoción moldea la realidad, también operan, de forma más sutil, en la vida de vigilia. La diferencia radica únicamente en el grado de densidad de la materia. Jung creía que los seres humanos viven entre dos mundos, el consciente y el inconsciente. La mayoría de la gente vive centrada solo en el exterior, creyendo que la realidad es lo que se puede tocar. Pero el verdadero crecimiento ocurre cuando uno aprende a mirar hacia adentro. Y el sueño lúcido es una escuela para esto. Enseña, noche tras noche, que la realidad es maleable, que la mente es creativa y que el inconsciente no es un enemigo, sino una guía. A veces, sin embargo, la guía asume formas aterradoras. Se disfraza de tormenta, de animal, de persona desconocida.
Es la sombra que intenta ser reconocida. Jung decía que todo lo que no se integra regresa como destino. Y el sueño lúcido nos ofrece la oportunidad de cambiar ese destino, aceptar lo que se ha negado antes de que se convierta en sufrimiento. Si hay un secreto tras esta experiencia, es que el inconsciente desea ser visto. No busca someter, sino completar. Quiere que el ego comprenda su origen y reconozca que toda separación es una ilusión. El sueño lúcido es el momento en que comienza esta reconciliación. Y entonces despiertas. La habitación sigue a oscuras, pero hay una nueva claridad en tu interior. Algo silencioso, como un eco lejano. Tu cuerpo despierta, pero tu alma sigue al otro lado, observando. Sientes que no fue solo un sueño. Sientes que alguien, o algo, intentaba decirte algo. Y tal vez era John, susurrando desde el inconsciente colectivo, recordándote que cada vez que despiertas en un sueño, el universo despierta contigo. Porque, al fin y al cabo, el sueño lúcido no es solo una experiencia nocturna. Es un símbolo de la vida misma, la conciencia intentando despertar en su interior. Y cada vez que te das cuenta de que estás soñando, aunque sea por un instante, el mundo entero se transforma un poco, como si el propio inconsciente, satisfecho, sonriera en la oscuridad y dijera, sí, ahora empiezas a recordar. Cuando el cuerpo duerme, la conciencia desciende por escalones invisibles. Ningún sonido marca el inicio de este descenso. Ocurre en silencio, casi imperceptiblemente, como una marea que retrocede antes de una tormenta. El mundo físico se disuelve, el peso del cuerpo desaparece y, poco a poco, otra realidad comienza a emerger, una que obedece no a las leyes de la materia, sino a las de la mente. Es en este territorio misterioso donde Jung decía que el alma se mueve libremente, buscando equilibrio, significado y revelación. Para él, el sueño no era un descanso biológico, sino un viaje espiritual. Cada noche, los seres humanos se sumergen en sus propios abismos, redescubriendo fragmentos olvidados de sí mismos. La ciencia describe el sueño en fases, con precisión y método. Las ondas cerebrales se ralentizan, la respiración se profundiza, el corazón se calma. Pero Jung veía esto como algo más que fisiología. Lo veía como un rito de paso, una secuencia simbólica mediante la cual el alma se prepara para cruzar el portal del inconsciente. Cada fase del sueño era una etapa de este viaje: desapego, entrega, inmersión y despertar interior. Al igual que en las iniciaciones antiguas, el iniciado debe perder el control, enfrentarse al vacío y finalmente renacer. La mentalidad moderna lo llama el ciclo del sueño. Yo lo llamaría una peregrinación de la conciencia. Hay algo profundamente humano en este proceso de entregarse a la oscuridad cada noche. Es un acto de confianza silenciosa. Te recuestas, cierras los ojos y permites que todo lo que sustenta tu identidad, nombre, trabajo, preocupaciones, se disuelva. Dormir es la primera forma de fe que aprendemos. Es el momento en que el ego acepta su desaparición para que algo más grande pueda rehacerlo. Y por eso los sueños tienen un poder tan profundo. Surgen del mismo lugar que la fe, el arte y el instinto. Dormir es el laboratorio del inconsciente, y los sueños, su voz. ¿Pero qué sucede exactamente al cruzar este umbral? ¿A dónde va la conciencia mientras el cuerpo descansa? ¿Crea el cerebro o simplemente traduce algo que ya existía? ¿Qué despierta en nuestro interior cuando todo parece dormirse? Las primeras etapas del sueño son puertas que se abren lentamente. El cuerpo se relaja, el mundo exterior se desvanece y la mente entra en un estado de suspensión. Es un espacio intermedio, un corredor entre lo real y lo simbólico. En esta etapa, emergen las primeras imágenes inconexas, rostros, lugares, fragmentos de recuerdos. Son como ecos del día que se mezclan con el inconsciente, formando un mosaico de sensaciones. Jung creía que este es el momento en que el ego empieza a perder el control, y es precisamente en este punto que se acerca el inconsciente. Esta fase inicial es una transición y, como todas las transiciones, conlleva cierta vulnerabilidad. Es común experimentar pequeñas caídas, espasmos y sueños rápidos y confusos. La psique se está desprendiendo del cuerpo. Es un ensayo para el desapego. La respiración se ajusta, el corazón se calma y el alma se prepara para sumergirse más profundamente. Jung comparó este estado con la superficie de un lago. Aún vemos el reflejo de la realidad, pero las profundidades ya nos llaman. Y entonces llega la caída. Las ondas cerebrales se ralentizan, la conciencia se desvanece. Es un sueño profundo, la noche de la mente. En este punto, el ego se disuelve casi por completo. Por eso rara vez recordamos esta fase. La psique está inmersa en las aguas primordiales del inconsciente colectivo, en comunión con el todo. Jung dijo que en este estado, estamos más cerca del ser, el centro organizador de la psique.
Es la matriz de la creación, el lugar donde el alma se reconstruye. ¿Has notado alguna vez que hay noches en las que te despiertas sintiéndote diferente, como si algo invisible se hubiera reorganizado dentro de ti? A veces te despiertas sintiéndote más ligero, otras veces en silencio, como si hubieras pasado por algo. ¿Qué sucede en este espacio sin memoria? ¿Qué hace el alma mientras el ego duerme? Los antiguos creían que, durante el sueño, el espíritu abandonaba el cuerpo y visitaba otros mundos. Yo no lo consideraba una superstición, sino una metáfora de un fenómeno real. La mente viaja a través de dimensiones internas. Estas dimensiones están hechas de imágenes, y cada imagen conlleva un significado arquetípico. Un bosque oscuro puede representar el miedo a lo desconocido. Un océano profundo, el inconsciente colectivo. Un animal salvaje, la energía instintiva del alma. La mente crea símbolos porque a través de ellos comprende lo invisible. En la fase REM, los ojos se mueven bajo los párpados como si observaran otro mundo. La ciencia explica este movimiento como un reflejo de la actividad neuronal. Jung diría que son los ojos del alma, que presencian el teatro del inconsciente. Es en esta fase cuando el sueño se aclara, los personajes cobran voz y los escenarios parecen reales. Es cuando el inconsciente empieza a hablar con la suficiente fuerza como para que el ego lo oiga, incluso mientras duerme. ¿Y qué dice? ¿Qué nos dice el inconsciente con tanta insistencia? El inconsciente habla mediante metáforas. No enseña, muestra. No argumenta, revela. Por eso los sueños son tan extraños. Lo que parece absurdo a la lógica es, en realidad, el intento de la psique de traducir algo inmenso en una imagen comprensible. Jung decía que el inconsciente es un artista y, como todos los artistas, usa el simbolismo para expresar verdades que no caben en palabras. Cuando sueñas con ahogarte, no es solo miedo al agua. Es el inconsciente que muestra la pérdida de control. Es un símbolo del ego absorbido por la totalidad. Cuando sueñas con volar, es el impulso del alma hacia la libertad, el espíritu intentando escapar de las ataduras de la materia. Cada imagen es una pieza de un rompecabezas invisible. ¿Y si un sueño no fuera solo una creación mental, sino una experiencia real en otro plano de la existencia? ¿Y si cada sueño fuera una forma para que el alma explorara posibilidades, sanara heridas o ensayara futuros? Jung creía que el inconsciente no está limitado por el tiempo lineal. Puede acceder al pasado, presente y futuro como si fueran uno solo. Por eso algunos sueños parecen predecir eventos u ofrecer respuestas que solo cobran sentido días después. El inconsciente se mueve simbólicamente, pero también sincrónicamente. Actúa según las necesidades del alma, no según la lógica del reloj. El sueño profundo es el punto más misterioso de este viaje. Allí, el cuerpo está quieto, el cerebro en silencio, pero algo dentro de nosotros permanece activo. Es el núcleo de la psique trabajando silenciosamente, equilibrando las tensiones internas, reorganizando los recuerdos y las emociones. Jung veía este proceso como una forma de alquimia. El inconsciente es el horno, y el sueño, el vapor que escapa a la transformación. ¿Y qué ocurre cuando el ego intenta intervenir en este proceso? Cuando la mente despierta prematuramente e intenta observar lo invisible. Es en este punto que surgen las experiencias de sueños lúcidos. La conciencia despierta en el sueño y el ego reaparece en el inconsciente. El resultado es paradójico. El soñador se convierte tanto en espectador como en creador. Puede actuar, decidir y transformar el escenario. Pero cada elección es un espejo. Si siente miedo, el sueño se oscurece. Si confía, el escenario se abre. Es el inconsciente poniendo a prueba al ego, preguntándole, ¿estás realmente despierto? Muchos creen que el sueño lúcido es la cumbre de la libertad mental. Pero Jung diría que es el comienzo de la verdadera responsabilidad. Porque en el sueño, todo lo que creas refleja quién eres. No hay máscaras ni excusas. Eres tú, enfrentando tu psique en su forma más pura. Pero el sueño lúcido es poco común, y quizás por eso es tan sagrado. Requiere equilibrio. Si el ego domina demasiado, el sueño se desvanece. Si domina el inconsciente, la conciencia se desvanece. El punto óptimo está en el medio, el punto de tensión creativa. Es la misma tensión que mueve el universo, luz y sombra, razón e instinto, control y entrega. ¿Cuántas veces has sentido que vivías en piloto automático, repitiendo días sin darte cuenta del paso del tiempo? ¿Y si la vida fuera solo un sueño sin lucidez? Jung creía que despertar en un sueño es una metáfora del despertar en la vida. Cuando una persona se da cuenta de que está soñando, comprende que es la autora de su propia narrativa. De igual manera, cuando se da cuenta de que vive inconscientemente, puede empezar a crear con intención. El sueño lúcido es el ensayo nocturno para la conciencia diurna. Nos enseña a ver el mundo como un símbolo,
no como una prisión. Hay algo profundamente místico en este proceso. El sueño lúcido es como el momento en que un alquimista ve surgir oro de la materia oscura. Es el instante en que el inconsciente reconoce al ego y lo acepta como colaborador. Jung lo vio como un reflejo del proceso de individuación, el camino hacia la plenitud. La lucidez en los sueños es un reflejo de la lucidez del alma. ¿Pero qué pasa cuando el alma se resiste? Cuando hay algo en el inconsciente que el ego no quiere ver. En estos casos, el sueño se convierte en un laberinto. Las imágenes se repiten, las puertas no se abren y el soñador se siente atrapado. Jung dijo que esto es señal de que algo no se ha resuelto, un trauma, una verdad negada, una sombra olvidada. El sueño no es un castigo, es insistencia. Volverá hasta que se comprenda. El alma no habla con castigo, habla con símbolos. Cuando un sueño te confronta con el miedo, no busca herirte, sino liberarte. El dolor, en este contexto, es una invitación a la integración. Es el inconsciente que te dice, mírame. ¿Alguna vez has tenido un sueño tan intenso que te despertaste sintiendo que seguía sucediendo, incluso estando despierto? ¿Alguna vez has sentido que la línea entre la realidad y el sueño se vuelve demasiado delgada? Este es el punto donde el inconsciente toca la conciencia. Es cuando los mensajes cruzan el umbral. Muchas personas reportan experiencias como esta, sonidos, voces, sensaciones físicas, visiones que persisten segundos después de despertar. La ciencia las llama alucinaciones hipnagógicas. Jung las llamaría desbordamiento simbólico, el inconsciente que aún se niega a ser silenciado. Estos momentos demuestran que la mente no está dividida en compartimentos estancos. Es continua, como un río. Lo que sucede en los sueños resuena en la vigilia, y lo que sucede en la vigilia influye en los sueños. Somos el mismo ser en ambos lados. Simplemente cambiamos nuestra forma de percibir. Quizás por eso algunas personas encuentran sanación a través de los sueños. Existen relatos de personas que han superado traumas, miedos e incluso enfermedades tras intensas experiencias de sueños lúcidos. A Jung no le sorprendería. Creía que el inconsciente posee un impulso natural de sanación, el mismo que hace que el cuerpo sane las heridas. Los sueños lúcidos simplemente hacen visible este proceso. Pero hay algo más profundo, el alma no solo quiere sanarse, quiere comprenderse a sí misma. Por eso el inconsciente crea historias, símbolos y personajes. Se expresa en mitos. El sueño es el mito personal de cada individuo, y el mito es el sueño colectivo de la humanidad. Jung vio en los grandes arquetipos, el héroe, la madre, el anciano sabio, el niño divino, las mismas imágenes que emergen en los sueños. La diferencia radica en que, en el mito, estas fuerzas le hablan al mundo. En los sueños, te hablan directamente a ti. ¿Qué pasaría si cada noche fuera una conversación entre tú y el universo mismo? Imagina que cada vez que cierras los ojos, tu inconsciente se acerca a ti para preguntarte, ¿aún recuerdas quién eres? La mayoría no respondemos. Dormimos profundamente, atrapados en el olvido. Pero de vez en cuando, alguien despierta en este diálogo. Y este despertar lo cambia todo. Algunos dicen que dormir es una muerte temporal, y los sueños son prueba de que el alma sobrevive. Jung podría haber sonreído ante esta idea. Creía que la psique es inmortal, no en un sentido religioso, sino simbólico. El inconsciente colectivo es el océano del que emergen todas las conciencias y al que todas regresan. Cada sueño es una ola en este mar. Cuando duermes, regresas a tu origen. ¿Y qué pasaría si aprendiéramos a navegar conscientemente en estas aguas? Quizás comprenderíamos que los sueños no son lo opuesto a la realidad, sino su continuación en otra frecuencia. Que el inconsciente no es una sombra, sino el reflejo de la luz que olvidamos ver. Que dormir no se trata de escapar del mundo, sino de redescubrir quiénes somos realmente. Jung escribió que, el sueño es la pequeña puerta oculta que da acceso al santuario más profundo e íntimo del alma. Cada noche, esta puerta se abre. La mayoría la cruza sin darse cuenta. Sin embargo, unos pocos se detienen, observan y la cruzan conscientemente. Son los soñadores lúcidos, los viajeros de lo invisible, aquellos que se atreven a ver lo que el sueño revela. Y quizás esta sea la gran revelación, el inconsciente nunca duerme. Siempre está despierto, observando, esperando el momento oportuno para hablar. Y cuando habla, lo hace en imágenes. De nosotros depende decidir si queremos escucharlo o seguir creyendo que el silencio de la noche es mera ausencia. ¿Pero es realmente silencio? ¿O es solo el sonido del inconsciente llamando, pacientemente, al borde del sueño, esperando a que el soñador finalmente despierte? Todo comienza con un parpadeo. Un pequeño movimiento, casi imperceptible, bajo los párpados de alguien en un sueño profundo. Desde fuera, parece un simple reflejo inconsciente,
Pero en el interior, algo extraordinario está sucediendo. El soñador se da cuenta silenciosamente de que está soñando. En ese preciso instante, los mundos visible e invisible se fusionan. Ven, o mejor dicho, despiertan dentro del sueño. Fue este fenómeno el que, hace décadas, intrigó a un joven neuropsicólogo estadounidense llamado Stephen LaBerge, quien se atrevió a demostrar científicamente algo que, hasta entonces, había permanecido en el ámbito del misticismo, la lucidez en los sueños. LaBerge, siendo aún estudiante en Stanford, comenzó a experimentar sueños lúcidos por su cuenta. A diferencia de la mayoría de las personas, que se despiertan asustadas o confundidas, a él le fascinaba la sensación de estar consciente durante un sueño. Era como descubrir una brecha en la realidad, una brecha entre lo consciente y lo inconsciente. Decidido a comprender qué sucedía, convirtió esta experiencia subjetiva en un proyecto científico. Pero ¿cómo podía demostrar al mundo que un soñador puede realmente estar consciente mientras duerme? ¿Cómo podía registrar un evento que ocurre en la mente? Fue entonces cuando ideó un experimento que cambiaría para siempre la perspectiva científica sobre el sueño. Observó que, durante la fase REM, los ojos del soñador se mueven rápidamente, aunque el resto del cuerpo esté paralizado. Y se preguntó, ¿qué pasaría si un soñador lúcido pudiera mover los ojos intencionalmente mientras sueña, enviando una señal visible al despierto? Un código secreto entre el sueño y el mundo real. Esa noche, en un laboratorio a oscuras, LaBerge se acostó con sensores conectados a la cabeza y los músculos faciales. Antes de dormirse, acordó con los observadores una secuencia sencilla: mover los ojos 2 veces a la izquierda y 2 veces a la derecha en cuanto se diera cuenta de que estaba soñando. Horas después, los monitores comenzaron a registrar movimientos oculares aleatorios, nada fuera de lo común durante el sueño REM. Pero entonces, entre las líneas de datos, apareció el patrón acordado. Una línea precisa, repetida 2 veces, perfectamente simétrica. Lo imposible había sucedido, el hombre estaba dormido, pero su conciencia estaba despierta. Esta fue la primera prueba científica de que es posible estar consciente durante un sueño. Un fenómeno previamente descrito solo en textos místicos, budistas y chamánicos había sido documentado por la ciencia. LaBerge repitió el experimento innumerables veces, con diferentes participantes, todos entrenados para reconocer el momento en que soñaban. Y los resultados fueron siempre consistentes. Durante el sueño lúcido, el cerebro se comporta de forma única. Las áreas vinculadas a la autoconciencia y la toma de decisiones, normalmente inactivas durante el sueño, se reactivan. Es como si la mente, en medio de la oscuridad del inconsciente, encendiera una pequeña luz. John, de haber vivido, habría visto en este experimento la confirmación de algo que siempre había presentido: la conciencia es un fenómeno más vasto de lo que imaginamos. Argumentó que el inconsciente no es un depósito de recuerdos olvidados, sino un campo vivo, autónomo e inteligente. Y cuando el ego despierta en este campo, surge una nueva forma de percepción. El sueño lúcido sería, por lo tanto, la frontera viviente entre el yo individual y el ser, el centro unificador de la psique. Pero el experimento de LaBerge fue solo el comienzo. En los años siguientes, otros científicos comenzaron a explorar los límites de este descubrimiento. En 2012, investigadores de la Universidad de Frankfurt monitorizaron el cerebro de personas con sueños lúcidos y descubrieron que, durante la lucidez, se produce un aumento significativo de la actividad en la corteza frontal, la región responsable del razonamiento y la autoconciencia. En otras palabras, cuando se sueña lúcidamente, se piensa y razona dentro del sueño como si se estuviera despierto. Esto significa que el cerebro puede, de hecho, generar una experiencia de la realidad tan vívida como la vigilia, pero dentro del inconsciente. Lo más sorprendente llegó poco después. Un estudio realizado en Alemania demostró que es posible comunicarse con una persona mientras sueña. Durante la fase REM, los científicos formularon preguntas sencillas en código de sonido, como 2 más 3 es igual a ¿qué? Y los soñadores lúcidos respondieron moviendo los ojos el número correspondiente de veces. El diálogo entre el mundo de la vigilia y el mundo onírico se había hecho realidad. Por primera vez, la humanidad hablaba con alguien dentro de un sueño. Estos resultados causaron asombro, pero también cierta incomodidad. Después de todo, si podemos hablar con alguien mientras soñamos, ¿sigue siendo el sueño un espacio inviolable? ¿Se puede acceder al inconsciente desde el exterior? John diría que el inconsciente es territorio sagrado, y cualquier intento de dominarlo tendría consecuencias. El inconsciente, según él, no es un objeto de estudio, sino un interlocutor. Habla, pero también escucha. Ofrece sabiduría, pero exige respeto. Y quizás por eso no todos pueden dominar el sueño lúcido.
Hay una línea muy fina entre el control y la rendición. Cuando el soñador intenta manipular demasiado el escenario, el sueño se derrumba. Las imágenes se distorsionan, el entorno se disuelve y el soñador despierta. Es como si el inconsciente dijera, aún no estás listo. Pero cuando hay equilibrio, cuando el ego observa sin imponerse, el sueño se expande y se vuelve casi infinito. Es en este punto que la experiencia deja de ser científica y se vuelve espiritual. Existen informes de personas con sueños lúcidos que afirman haber aprendido habilidades en sus sueños. Músicos que compusieron melodías enteras mientras dormían. Artistas que visualizaron obras completas. Incluso atletas que practicaron movimientos complejos. En 2011, investigadores suizos probaron esta hipótesis. Pidieron a personas con sueños lúcidos que hicieran sentadillas durante sus sueños y descubrieron que, al despertar, su frecuencia cardíaca había aumentado exactamente como si hubieran realizado el ejercicio físicamente. El cuerpo, de alguna manera, respondía a lo que la mente experimentaba en el mundo onírico. Pero hay historias aún más impresionantes. Un hombre llamado David, tras años de pesadillas recurrentes sobre una figura sombría que lo atormentaba, decidió afrontar el sueño conscientemente. Durante meses, practicó técnicas de lucidez hasta que pudo reconocer la pesadilla a medida que se desarrollaba. Esa noche, cuando la sombra reapareció, respiró hondo y dijo, si eres parte de mí, entonces muéstrame lo que quieres. La figura se acercó lentamente, extendió la mano y, para su sorpresa, lo abrazó. Al instante siguiente, despertó llorando. Nunca volvió a tener la misma pesadilla. Jung llamaría a esto reconciliación con la sombra. Para él, cada símbolo de miedo en un sueño representa una parte reprimida del alma que busca la integración. Al aceptarlo, David no solo superó su miedo, sino que recuperó una parte perdida de sí mismo. El sueño lúcido, en este sentido, es una terapia profunda dirigida por la propia psique. El inconsciente no busca destruir el ego, sino completarlo. Otras personas relatan experiencias que desafían cualquier explicación lógica. Una mujer soñó lúcidamente que visitaba la casa de su infancia, destruida años atrás. Allí encontró una caja con cartas que había olvidado. En el sueño, abrió una y leyó un pasaje que la conmovió profundamente. Al día siguiente, impulsada por la curiosidad, regresó al inmueble donde antes se encontraba la casa y, entre los escombros, encontró la misma caja, con las cartas intactas. No las había recordado hasta el sueño. ¿Se trataba de una coincidencia? ¿O acaso el inconsciente almacenaba recuerdos inaccesibles, esperando el momento oportuno para revelarlos? Estos casos no son aislados. Existen registros de personas que han resuelto problemas matemáticos, encontrado soluciones creativas e incluso creado inventos durante sueños lúcidos. Einstein, por ejemplo, relató que sus ideas más revolucionarias surgieron de imágenes oníricas. No practicaba deliberadamente el sueño lúcido, pero describió estados de conciencia similares, momentos en los que veía, en sueños, fórmulas y teorías tomando forma ante él. Jung interpretaría esto como el inconsciente colectivo en acción, una inteligencia universal a la que todos tenemos acceso cuando el ego duerme. Pero no todas las experiencias son pacíficas. Hay informes de personas que, tras esforzarse demasiado por controlar sus sueños, comenzaron a experimentar episodios de parálisis del sueño. El cuerpo despierta, pero el cerebro permanece atrapado entre dos mundos. Se sienten conscientes, pero incapaces de moverse. Algunos describen ver figuras alrededor de la cama, sombras, voces. La ciencia explica esto como alucinaciones hipnopómpicas, el residuo del sueño superpuesto a la vigilia. Jung vio esto como una señal de un desequilibrio entre lo consciente y lo inconsciente. El portal se ha abierto, pero el ego ha entrado sin permiso. La línea entre el sueño lúcido y el delirio es delgada. Por lo tanto, Jung creía que el camino correcto no es dominar el sueño, sino aprender a dialogar con él. El inconsciente habla a través de imágenes. Cuando intentas imponer tu voluntad, el símbolo se rompe. Pero cuando escuchas, se convierte en una guía. Existe una profunda diferencia entre controlar y comprender. Controlar es el gesto del ego. Comprender es el gesto del alma. Hay una historia poco conocida que ilustra esto de forma impactante. En 1985, un monje tibetano llamado Tenzin Wangyal Rinpoche relató haber enseñado la práctica del sueño lúcido, conocida en el budismo como yoga del sueño, a un grupo de científicos occidentales. Durante la experiencia, uno de los participantes describió haber encontrado una figura luminosa dentro del sueño, que le enseñó a respirar de una manera específica. Al despertar, intentó repetir la respiración y se dio cuenta de que era idéntica a una antigua técnica descrita en textos tibetanos que nunca había leído. ¿De dónde provenía la información?
¿Del inconsciente personal, del inconsciente colectivo o de algo más? Estas coincidencias entre experiencias individuales y antiguas tradiciones espirituales refuerzan lo que dijo Jung: el inconsciente es atemporal. Lleva consigo la sabiduría de generaciones. Las imágenes que emergen en los sueños no son creaciones aisladas, sino fragmentos de un vasto patrimonio simbólico compartido por la humanidad. Por eso, personas de diferentes culturas sueñan con temas similares: caer, volar, el espejo, el mar. Son arquetipos, patrones psíquicos universales. El sueño lúcido es el momento en que estos arquetipos se hacen conscientes y pueden transformarse. ¿Pero tiene límites el inconsciente? ¿Qué pasaría si el soñador lograra superar el sueño lúcido? Algunos experimentan algo casi imposible de describir. Dicen que, en cierto punto, el sueño pierde su forma. Todo se disuelve en luz, sonido y conciencia pura. No hay cuerpo ni pensamiento. Solo la sensación de estar despierto en algo infinito. La ciencia llama a este estado hiperlucidez. Yo lo llamaría un encuentro con el ser, el punto en el que el yo individual se une con el todo. Es la experiencia que místicos de diferentes tradiciones describen como iluminación, samadhi o unión divina. El sueño lúcido, en este caso, se convierte en un portal a la trascendencia. Hay un curioso pasaje en los escritos de Jung donde describe un sueño personal. Estaba en una casa antigua, descendiendo escaleras hacia pisos cada vez más antiguos. En el último piso, encontró una cueva prehistórica y un altar de huesos. Despertó con la convicción de haber soñado el propio inconsciente colectivo, los estratos más profundos del alma humana. No estaba simplemente soñando algo propio, escribió. Estaba soñando algo ancestral. Este relato refleja a la perfección lo que muchos soñadores lúcidos describen al profundizar en sus sueños: una sensación de tocar algo que no les pertenece, pero que habla a través de ellos. A partir de experiencias como estas, Jung concluyó que el inconsciente es un campo de comunicación entre todos los seres humanos. Cada sueño es un intento del ser por restaurar la unidad perdida. El sueño lúcido, en este contexto, es el momento en que el emisor y el receptor se reconocen como uno solo. Pero no todos están preparados para una mirada tan profunda. Algunas personas, al alcanzar este punto de lucidez, sienten un vértigo tan intenso que el sueño se derrumba. Es como si la psique protegiera al soñador del exceso de luz. El alma, decía Jung, tiene su propio ritmo. Se abre cuando el ego aprende a respetar el misterio. Lo más sorprendente es que, contrariamente a lo que mucha gente piensa, los sueños lúcidos no son raros. Estudios recientes muestran que aproximadamente la mitad de la población mundial ha experimentado al menos un episodio de sueño lúcido. Lo que cambia es la frecuencia y el control. Y cuanto más observa una persona sus sueños, más responde el inconsciente. Es un diálogo que se fortalece con el tiempo. ¿Qué pasaría si cada noche, sin darnos cuenta, estuviéramos ensayando el arte de despertar dentro de nuestras propias vidas? Lo que Laverge demostró con instrumentos y electrodos, Jung ya lo intuía con el corazón. La conciencia es más grande que cualquier definición. El sueño lúcido nos recuerda que la mente humana es capaz de traspasar límites que ni el tiempo ni el espacio pueden limitar. Es la prueba de que, en el silencio del sueño, hay una inteligencia que observa, crea y guía. Hoy, décadas después de los descubrimientos de Laverge, nuevos experimentos continúan desvelando el misterio. Los científicos estudian la posibilidad de usar los sueños lúcidos para tratar el trauma, la depresión y la ansiedad. Entrenan a los pacientes para que reconozcan las pesadillas y las transformen en experiencias positivas. En algunos casos, el simple hecho de darse cuenta de que se está soñando basta para reducir años de sufrimiento nocturno. El inconsciente, al escucharlo, sana. Pero también hay un aspecto filosófico que persiste, y quizás el más inquietante de todos. Si podemos estar conscientes durante un sueño y creer que es real, ¿cómo sabemos si estamos realmente despiertos ahora? ¿Y si la vida fuera simplemente una forma más estable de sueño lúcido? Jung respondería que la diferencia no reside en el entorno, sino en la conciencia. Para él, estar despierto no consiste en ver la realidad externa, sino en reconocer el simbolismo interno. La verdadera lucidez no consiste en abrir los ojos, sino en ver lo que se esconde tras ellos. Y así, el soñador y el científico se encuentran en el mismo punto, el primero por la experiencia, el segundo por la evidencia. Ambos llegan a la misma revelación. Hay un mundo entero ocurriendo dentro de nosotros, y es tan vasto como el universo. Cuando Laverge vio por primera vez la señal del movimiento ocular en el monitor, no solo confirmaba una hipótesis. Estaba abriendo una puerta que Jung había vislumbrado décadas antes, en lo más profundo de la psique. Una puerta que, una vez cruzada, cambia para siempre nuestra forma de ver la realidad.
Y quizás esto es lo que el inconsciente intenta enseñarnos cada noche, que la realidad no termina donde abrimos los ojos, y que la conciencia, esa llama silenciosa que a veces despierta en medio de los sueños, es el verdadero vínculo entre lo que soñamos y quienes somos. Porque en el fondo, quizás no seamos solo seres que sueñan, quizás seamos el sueño mismo soñándose a través de nosotros. ¿Qué sucede dentro de la mente cuando se da cuenta de que está soñando? ¿Qué despierta realmente en ese momento? ¿La conciencia o algo más antiguo y profundo? ¿Algo que ha existido desde antes de que tuviéramos palabras para describir el miedo? Jung creía que el sueño lúcido no era solo una curiosidad psicológica, sino una señal de que el inconsciente y el consciente finalmente se comunicaban sin intermediarios. El sueño lúcido sería, por lo tanto, el punto preciso donde el ego reconoce el espejo y ve, por primera vez, el rostro de su propia alma. Durante años, la ciencia intentó medir y clasificar el fenómeno, pero Jung lo interpretó simbólicamente. Decía que, al despertar de un sueño, los humanos tocamos lo que él llamaba la sombra, la parte olvidada, reprimida y rechazada de la psique. Esta sombra es el otro interior, el lado que no queremos ver, pero que insiste en existir. En los sueños lúcidos, se manifiesta directamente, a veces como un personaje, a veces como un escenario, a veces como un acontecimiento que desafía toda lógica. Y cuanto más intentamos escapar de ella, más crece. El inconsciente tiene una misión: revelarnos lo que nos ocultamos a nosotros mismos. Hay sueños en los que el soñador despierta y, por un breve instante, cree poder hacerlo todo. Cambia de escenario, vuela, crea mundos. Pero pronto algo sucede. Aparece una sombra, un sonido lejano se hace más fuerte, el suelo se derrumba. Es el inconsciente recordándole al ego que la ilusión de control tiene un límite. Jung explicó que el inconsciente no tolera ser manipulado. Quiere ser comprendido, no dominado. Cuando el soñador intenta actuar como un dios dentro del sueño, el inconsciente reacciona, creando inestabilidad, imágenes distorsionadas y, a veces, pesadillas. Es la forma simbólica de decir, aún no lo entiendes. Hay relatos que confirman esta dinámica. Un hombre soñó lúcidamente con un campo soleado, un lugar tranquilo y hermoso. Decidió crear un hogar, y al hacerlo, sintió un poder enorme, casi embriagador. Pero de repente, el cielo comenzó a oscurecerse. Se arreciaron fuertes vientos, la casa se derrumbó y una figura con la mirada vacía apareció ante él. Intentó despertar, pero no pudo. Entonces oyó una voz que le decía: quieres crear, pero no quieres conocer al Creador. Al despertar, temblaba. Pasó semanas intentando comprender el significado del sueño hasta que se dio cuenta de que lo controlaba todo: su trabajo, su gente, sus sentimientos, sin dejar espacio para la casualidad. El sueño lo había desenmascarado. Esta es la esencia de la sombra. Aparece cuando el ego se cree invencible. Jung decía que la confrontación con la sombra es inevitable, y que la lucidez, tanto en los sueños como en la vida, es el comienzo de esta confrontación. Cuando miramos de frente lo que evitamos, algo cambia para siempre. El sueño lúcido se convierte en un espejo donde nada puede ocultarse. La ira, el miedo, la culpa, la arrogancia, todo cobra forma. El inconsciente transforma las emociones en imágenes para que podamos reconocerlas. Pero hay veces en que la sombra no se presenta como un monstruo. A veces aparece como una voz tranquila, una figura familiar o incluso un lugar. Un hombre relató que, en un sueño lúcido, caminaba por un bosque cuando oyó que alguien lo llamaba. Se giró y vio a su propio padre, fallecido años atrás. Su padre lo miró y le dijo: sigues intentando triunfar solo, como si eso te hiciera libre. El soñador se despertó llorando. No era su verdadero padre, sino una representación simbólica de su autoridad interior, la parte que necesitaba reconciliar para crecer. Estas experiencias demuestran que la lucidez en los sueños no se trata de control, sino de conciencia. Es el inconsciente intentando enseñarnos, simbólicamente, lo que olvidamos despiertos. Y a veces, esta lección es dura. Algunas personas reportan experimentar dolor físico durante los sueños lúcidos, algo que la ciencia aún no explica por completo. Otras reportan oír voces, percibir presencias o ver figuras que parecen independientes de su voluntad. Jung creía que el inconsciente posee autonomía y que los personajes oníricos son fragmentos vivos de la psique, partes que piensan, sienten y actúan por sí mismas. Cuando se vuelven conscientes, exigen ser escuchados. Hay un caso famoso entre soñadores lúcidos. Durante un episodio lúcido, un soñador le preguntó a una figura dentro del sueño: ¿eres real o solo un producto de mi mente? La figura respondió: ¿y tú, eres real? El hombre despertó presa del pánico, incapaz de olvidar la mirada de esa presencia. Durante semanas, la pregunta le obsesionó:
John diría que el sueño había cumplido su propósito, romper la ilusión de que el ego es el centro de todo. El inconsciente, observado con atención, parece tener un humor propio. Es misterioso, impredecible y, en cierto modo, inteligente. Organiza el caos, pero también lo provoca cuando es necesario. Hay una extraña sabiduría tras sus métodos. Crea conflictos, escenarios, personas, todo para que el soñador perciba algo que antes no veía. A veces repite el mismo sueño decenas de veces hasta que comprende la lección. John lo llamó compensación psíquica. El inconsciente crea experiencias que equilibran los excesos del ego. Si eres demasiado frío, el sueño te ahoga en emociones. Si eres pasivo, el sueño te hace luchar. Si eres arrogante, el sueño te humilla. Y lo más intrigante es que, en el sueño lúcido, esta compensación se puede experimentar conscientemente. Es como si el inconsciente dijera, mira lo que te haces. Y cuando lo ves, cambias. Pero el ego no siempre lo acepta. En ciertos casos, el soñador alcanza la lucidez e intenta escapar de la verdad. Se obliga a despertar, a cambiar de escenario y a distraerse creando cosas irrelevantes. Y entonces el sueño empieza a desmoronarse. Los colores se desvanecen, el aire se vuelve pesado, el cuerpo deja de responder. Es en este punto que ocurre lo que muchos llaman un colapso del sueño, el momento en que el inconsciente recupera el control y el sueño se vuelve solo suyo. John interpretaría esto como el retorno de la psique al equilibrio. El inconsciente se protege de la invasión. Hay informes de personas que han experimentado un colapso y han despertado en otro nivel de sueño, creyendo estar despiertas. Este fenómeno, conocido como falso despertar, es uno de los más perturbadores. Crees haber despertado, que el sueño ha terminado, pero algo anda mal, las cosas se ven ligeramente diferentes, las luces no se encienden, el espejo refleja otra cara. La sensación de distanciamiento crece hasta que el miedo se vuelve insoportable. Solo entonces el soñador despierta de verdad, sudando, sin saber si está realmente despierto. Esta interacción entre lo real y lo imaginario revela cómo la mente puede crear niveles de percepción. Jung veía el falso despertar como un símbolo de la dificultad de aceptar la propia verdad. Es el inconsciente diciendo, aún no es el final. También existe el otro extremo, las personas que permanecen en sueños lúcidos durante demasiado tiempo y les resulta difícil regresar. Reportan experimentar una especie de disolución del cuerpo, como si el sueño se hubiera vuelto más real que la vida de vigilia. La frontera se difumina. Jung vio esto como el peligro de identificarse con el inconsciente, cuando el ego pierde sus anclas y se funde por completo con las imágenes. En este punto, la mente entra en un estado de éxtasis, pero también de riesgo. El inconsciente es demasiado vasto para ser habitado permanentemente. El equilibrio entre ambos mundos es esencial. ¿Y si el sueño lúcido fuera solo un entrenamiento para la lucidez en la vida? ¿Y si cada imagen, cada figura, fuera un espejo que nos mostrara cómo actuamos despiertos? Hay un tipo de sueño lúcido que despierta especial interés entre los psicólogos, aquel en el que el soñador, en lugar de manipular el entorno, simplemente observa y conversa con lo que encuentra. En estas experiencias, surgen diálogos profundos e inesperados. Un joven relató haberle preguntado a un personaje de un sueño, ¿por qué estás aquí? Y la respuesta fue, para recordarte lo que prometiste y olvidaste. Al despertar, no tenía ni idea de qué significaba la frase. Meses después, mientras revisaba viejos diarios, encontró notas de un sueño de la infancia en el que se prometía nunca ser como esos adultos cansados que solo viven para el trabajo. Lo había olvidado. El sueño simplemente restableció el compromiso original. El inconsciente posee una memoria que el tiempo no puede borrar. Todo lo que experimentamos, pensamos o sentimos queda grabado en algún lugar, esperando el momento oportuno para emerger. El sueño lúcido es la forma más directa de acceder a este archivo. Y cuando esto sucede, el impacto es inevitable. La mente, confrontada con su propia profundidad, cambia para siempre. Pero hay algo más, algo que va más allá de la psicología. Muchos soñadores lúcidos relatan experiencias que parecen trascender lo personal. Hablan de encuentros con presencias que se comportan no como creaciones mentales, sino como entidades autónomas. Algunos ven figuras de luz, otros oyen voces que transmiten mensajes, otros sienten que están en contacto con una inteligencia superior. La ciencia las llama construcciones simbólicas del inconsciente. Yo las llamaría una manifestación del ser, la totalidad divina dentro del alma. Para él, el ser es el punto donde el ser humano toca lo sagrado. El sueño lúcido sería el altar donde se produce este encuentro. Pero lo sagrado, cuando se manifiesta, también provoca miedo. Algunas personas se despiertan gritando, con el corazón acelerado, sin saber si lo que vieron era bueno o malo.
Jung diría que el inconsciente no es moral. Lo contiene todo, luz y oscuridad. Depende de la conciencia discernir. El sueño lúcido es, por lo tanto, un campo de pruebas. Es allí donde ponemos a prueba nuestra valentía, nuestra fe y nuestra integridad. Nuestras reacciones en el sueño revelan quiénes somos cuando nadie nos ve. Existen registros de personas que cambiaron por completo tras experiencias como esta. Un hombre escéptico, ateo convencido, relató que, durante un sueño lúcido, se sintió flotando en un espacio de luz pura. No había imágenes ni formas, solo una indescriptible sensación de unidad. Se despertó llorando, incapaz de explicar lo que había sentido. Desde entonces, ha estudiado espiritualidad, sin apegarse a ninguna religión. Dijo que el sueño lo convenció de que hay algo más allá de la mente. Jung diría que experimentó el ser, la manifestación de la plenitud. Pero la revelación no siempre es pacífica. En otros casos, el encuentro con el ser viene acompañado de crisis emocionales. El inconsciente, al revelar su magnitud, puede causar vértigo. Esto es lo que Jung llamó la noche oscura del alma, el momento en que la conciencia se da cuenta de la magnitud del misterio que encierra. El sueño lúcido, al llegar a este punto, deja de ser un sueño y se convierte en una iniciación. A veces, este proceso viene precedido de señales curiosas. El soñador nota que la textura del entorno cambia, los colores se vuelven más vibrantes y los sonidos parecen provenir del interior del cuerpo. Se dice que algunas personas oyen un zumbido creciente antes de alcanzar un estado de lucidez total. Otras dicen sentir una energía que recorre su cuerpo, similar a la sensación de despertar, pero sin abrir los ojos. Es el umbral entre dos mundos, el momento en que el alma parece expandirse. Y es en este umbral donde ocurre lo más importante. El soñador se da cuenta de que el sueño no es solo suyo. Hay algo más grande que guía las imágenes, como si el inconsciente tuviera su propia intención. Esta comprensión lo cambia todo. Deja de ser el creador y se convierte en el observador de una inteligencia que lo supera. Esta inteligencia no habla con palabras, sino con símbolos vivientes. Y cuanto más se entrega el soñador, más se revela el sueño. En algunos casos, el sueño lúcido termina con una sensación de misión cumplida. El soñador despierta con claridad sobre algo que necesitaba comprender. Otras veces, despierta perturbado, seguro de que algo ya se ha iniciado y aún debe completarse. El inconsciente rara vez cierra puertas. Abre caminos. Hay una historia notable sobre una mujer que soñaba repetidamente con un niño atrapado en una casa oscura. Durante meses, intentó liberarlo, pero algo siempre salía mal. Un día, recuperó la claridad en el sueño y decidió dejar de intentar escapar. Se sentó frente al niño y le preguntó, ¿quién eres? Él respondió, soy el día que dejaste de creer en ti mismo. Al despertar, recordó un antiguo trauma, una época en la que había sido humillada públicamente y había decidido no volver a exponerse. El niño era la parte de ella que había permanecido allí, atrapada en ese momento. Después de ese sueño, volvió a dibujar, algo que había abandonado hacía años. Su inconsciente la sanó a través de la imaginación. Estos ejemplos demuestran que el sueño lúcido es más que una experiencia extraordinaria. Es una forma de terapia profunda, guiada por el alma misma. La tensión que provoca, el miedo, la sorpresa, todo forma parte de un proceso de integración. El inconsciente es sabio, pero no bondadoso. Y hace todo lo que puede para despertarnos. Y quizás por eso, tras ciertas experiencias, una persona despierta con la sensación de haber vivido algo que no encaja en el tiempo. El reloj avanza durante minutos, pero el sueño dura horas, a veces días. El inconsciente no obedece las leyes de la física. Opera en un espacio diferente, el espacio de la mente simbólica, donde se encuentran el pasado, el presente y el futuro. Jung dijo que el tiempo del inconsciente es el tiempo del mito, circular, eterno. Cuando el soñador comprende esto, algo en su interior cambia para siempre. Entiende que cada sueño es una lección, cada imagen un mensaje, y que el inconsciente no quiere confundirlo, sino guiarlo. Es el maestro silencioso que enseña mediante metáforas. El sueño lúcido es el aula donde esta lección se hace consciente. Pero hay una pregunta que siempre persiste. ¿Qué quiere el inconsciente, después de todo? ¿Por qué insiste en despertarnos en nuestros sueños? Jung creía que el objetivo final es la individuación, el proceso mediante el cual un ser humano se completa, uniendo sus partes conscientes e inconscientes. El sueño lúcido es un ensayo de esta unidad. Es cuando el ego y el inconsciente se enfrentan y comprenden que son un solo sistema. El conflicto entre ellos es simplemente la fricción de la creación. Cuando se da esta comprensión, el miedo desaparece. El soñador se da cuenta de que no hay enemigos en el sueño, solo voces que exigen atención.
Deja de luchar contra las imágenes y comienza a caminar con ellas. El sueño se vuelve ligero, transparente, casi sereno. En este punto, el inconsciente se abre por completo. Los paisajes brillan, los personajes se multiplican y todo parece respirar en armonía. El soñador siente que el mundo lo observa. Entonces ocurre lo inesperado. El sueño cambia de tono, el aire se carga y el soñador oye algo, una frase, un nombre, una canción. Es la llamada. Jung decía que cuando el inconsciente confía en el soñador, lo atrae hacia lo más profundo. Es la travesía final, el preludio de la transformación. Pocos aceptan seguirlo, porque el camino es irreversible. Pero quienes lo hacen, despiertan a una lucidez que ninguna vida consciente puede ofrecer. Y es precisamente ahí donde el misterio comienza a desentrañar su misterio. El soñador se da cuenta de que todo el viaje, el miedo, la sombra, el control, la pérdida, fue solo el preludio de un momento único, el de reconocer el inconsciente no como algo separado, sino como la esencia misma de la existencia. Y cuando comprende esto, despierta, no solo en el sueño, sino en la vida. La mente humana es el mayor de los sueños. Y quizás la lucidez que buscamos por la noche sea solo un ensayo de lo que un día experimentaremos despiertos. La plena conciencia de que somos el espejo que nos observa. Llega un momento en que la mente, cansada de buscar afuera, comienza a mirar hacia adentro. Es un movimiento casi imperceptible, como una respiración más profunda después de un largo silencio. Así describió Jung el inicio del proceso de individuación, el momento en que un ser humano comprende que todo lo que buscaba en el mundo exterior, respuestas, señales, dirección, siempre estuvo dentro de él, esperando pacientemente a que lo recordara. Y quizás el sueño lúcido sea el símbolo más puro de este recuerdo. Porque es en el sueño lúcido que el ego finalmente reconoce la voz del inconsciente y accede a dialogar con él, no como alguien que busca dominar, sino como alguien que busca comprender. Cada noche de nuestra vida, cruzamos los mismos límites invisibles. Dormimos, nos caemos, soñamos, olvidamos. Pero entre un olvido y el siguiente, el inconsciente trabaja, sutura, sana, equilibra. Es el alquimista silencioso del alma. El sueño lúcido es el momento en que entras al laboratorio y lo ves en acción. Es el momento en que comprendes que todo lo que creías caótico, los miedos, las repeticiones, los deseos confusos, son reacciones químicas de la psique que intentan crear una fórmula para el equilibrio. Jung lo llamó la obra maestra, el gran trabajo interior. ¿Pero qué hacemos con este conocimiento al amanecer? ¿Qué hacemos cuando nuestro cuerpo despierta, el café se enfría y el ruido del mundo nos vuelve a distraer? ¿Qué hacemos con lo que aprendemos en nuestros sueños? Jung decía que un sueño incomprendido es como una carta sin abrir del inconsciente. Y las cartas sin abrir se envían una y otra vez, hasta que alguien tiene el valor de leerlas. El primer paso es sencillo, pero requiere sinceridad, recordar. Al despertar, antes de levantarse, cierre los ojos unos segundos más y pregúntese qué sintió, qué vio, qué quedó. No busque la lógica, busque la emoción. El inconsciente no habla con palabras, habla con sensaciones. Y es en ellas donde reside el mensaje. Escríbelo. Anota todo lo que recuerdes, aunque parezca confuso. Escribir es un ritual de traducción. Es cuando lo invisible cobra forma. Poco a poco, notarás patrones. Imágenes que se repiten, símbolos que persisten. Una casa, un espejo, un camino. Nada de esto es aleatorio. Cada símbolo lleva una parte de ti que intenta expresarse. Y cuanto más escuchas, más confía tu inconsciente. Empieza a responder con más claridad, como si dijera, ahora estás listo. La práctica del sueño lúcido es solo una herramienta, pero la verdadera lucidez comienza cuando aplicas el mismo principio que cuando estás despierto. Cuestiona la realidad. Observa tus propios pensamientos. Date cuenta de cuando reaccionas automáticamente. El sueño lúcido es el entrenamiento para una vida lúcida. Durante el sueño, te preguntas, ¿estoy soñando? En la vida, la pregunta es, ¿estoy presente? ¿Cuántas veces has vivido un día entero sin estar realmente presente? ¿Cuántas veces has reaccionado, hablado o elegido sin darte cuenta? Así es como gobierna el inconsciente, no como un enemigo, sino como un piloto automático. La lucidez, tanto en los sueños como en la vida, consiste en tomar el control con compasión. No se trata de resistirse al inconsciente, sino de colaborar con él. Jung creía que cada ser humano lleva en su interior una chispa divina, un núcleo de conciencia al que llamó el ser. El ser es el arquitecto secreto del alma. Guía al ego mediante símbolos, coincidencias e intuiciones. El sueño lúcido es el momento en que el ego percibe esta presencia y, por primera vez, dice, te veo.
Es la unión entre lo humano y lo divino en nuestro interior. Pero este reencuentro requiere valentía. El inconsciente no es un lugar de consuelo. Es un bosque denso, lleno de voces, espejos y sombras. Entrar en él es un acto de fe. Y cada vez que despiertas en un sueño, es como si le dijeras al universo, estoy listo para saber quién soy. Este es el comienzo de la verdadera transformación. Aplicar este conocimiento en la práctica es un ejercicio de observación. Observa tus sueños, pero también tus reacciones diarias. Observa lo que te irrita, lo que te deleita, lo que te asusta. Todos estos son fragmentos del inconsciente que se manifiestan en la vida cotidiana. Cuando algo te moleste de los demás, pregúntate, ¿por qué me afecta tanto? Jung decía que lo que más nos molesta de los demás es precisamente lo que nos negamos a ver en nosotros mismos. Es la sombra que intenta hablar. Lo mismo ocurre con los sueños. Lo que te atormenta en ellos es lo que evitas afrontar cuando estás despierto. Reconocer esto es el primer paso. El segundo es aceptarlo. En un sueño lúcido, al enfrentarte a una figura aterradora, tu miedo cambia. Te das cuenta de que no quiere hacerte daño, sino que quiere ser visto. Lo mismo ocurre con la vida. Cuando aceptas un miedo, se transforma en fortaleza. Cuando aceptas una debilidad, se convierte en sabiduría. Cuando reconoces una herida, ésta empieza a sanar. La sombra deja de ser un enemigo y se convierte en una guía. El inconsciente es un maestro paciente pero implacable. Enseña mediante la repetición. Si no escuchas el sueño, se manifiesta en el cuerpo. Si ignoras el cuerpo, se manifiesta en la vida. Los mismos patrones se repiten hasta que aprendes la lección. El sueño lúcido te permite aprender directamente, sin tener que esperar a que el sufrimiento te enseñe. Pero existe un peligro oculto: convertir la búsqueda de la lucidez en otra forma de control. El sueño lúcido no se trata de mandar, se trata de escuchar. Controlar el sueño es el mismo error que el ego despierto, querer dominar lo incontrolable. La verdadera libertad surge de la entrega. Cuando comprendes que el sueño es parte de ti, pero no tuyo, algo se abre. Dejas de ser el creador y te conviertes en el cooperador. Es en este punto que la experiencia se vuelve sagrada. Jung dijo que el alma nunca habla en voz alta, sino siempre con autoridad. El inconsciente no grita, sugiere. Susurra mediante símbolos, coincidencias, premoniciones. Cuando empiezas a prestar atención, el mundo entero se convierte en un mensaje. Un encuentro inesperado, una frase al azar, una canción en el momento justo. Todo parece guiado por una inteligencia invisible. Este es el inconsciente colectivo en acción. El sueño lúcido te entrena para reconocer este lenguaje. En él, aprendes a descifrar símbolos. Fuera de él, te das cuenta de que la vida también habla con símbolos. El mundo es un sueño colectivo, y la conciencia es lo que lo mantiene unido. Cuando despiertas a la vida, comienzas a participar conscientemente en la creación. Muchos se preguntan, ¿pero es posible vivir siempre lúcido? Yo respondería que la lucidez total es un ideal, no un estado permanente. Estamos hechos de alternancias, luz y sombra, vigilia y sueño, razón y emoción. El equilibrio reside en saber navegar entre estos opuestos. El sueño lúcido es simplemente un recordatorio de que la conciencia puede existir incluso en medio del caos. Si puede despertar en el inconsciente, también puede despertar en cualquier situación de la vida. Por lo tanto, la práctica no se trata de dominar los sueños, sino de cultivar la presencia. Antes de dormir, repite la intención: cuando sueñe, sabré que estoy soñando. Es una frase sencilla pero poderosa. Siembra la semilla de la atención en la mente. Gradualmente, empezarás a notar cuando algo no tiene sentido, tanto dentro como fuera del sueño. Reconocerás las repeticiones, los patrones, las señales. La lucidez no es un evento, es un hábito. El diario de sueños es la tierra donde germina esta semilla. Escribir es una forma de diálogo con el inconsciente. Al registrar, se construyen puentes. El inconsciente se da cuenta de que estás escuchando y empieza a hablar con más claridad. Yo hace símbolos, dibujos y palabras sueltas. Lo importante es crear un lenguaje personal. No intentes interpretar de inmediato. Simplemente observa. El significado emerge con el tiempo. Con el paso de los días, algo cambia. Los sueños dejan de ser extraños y se vuelven familiares. Empiezas a reconocer rostros, lugares y emociones. El inconsciente deja de sentirse como un extraño y se convierte en una presencia amigable. Entiendes que nunca estuvo en tu contra. Solo esperaba a que despertaras. Y el despertar, decía Jung, es el mayor desafío humano. No se trata de abrir los ojos, sino de aceptar lo que siempre ha existido. Es comprender que la realidad externa es un reflejo del mundo interior. El sueño lúcido es un ensayo de esta percepción.
En el momento en que comprendes que el escenario responde a lo que sientes, te das cuenta de que lo mismo ocurre en la vida. Las circunstancias externas se moldean sutilmente por nuestras creencias y emociones. No en un sentido mágico, sino psicológico. La forma en que interpretamos el mundo altera la forma en que lo experimentamos. Si entras en un sueño con miedo, se convierte en una pesadilla. Si entras con confianza, se convierte en un viaje. Lo mismo ocurre con la vida. La conciencia crea la atmósfera. Y esto es lo que el sueño lúcido enseña de forma más directa. El mundo es un espejo de lo que llevamos dentro. Pero quizás la mayor lección de todas sea la humildad. Cuando el ego despierta en el inconsciente, se da cuenta de lo pequeño que es comparado con la inmensidad del alma. Y, paradójicamente, es esta humildad la que lo hace grande. Porque solo quienes reconocen el misterio pueden ser transformados por él. La aplicación práctica de este conocimiento es sencilla, pero requiere constancia. Observa tus sueños, escribe, reflexiona. Practica la atención plena a lo largo del día. Pregúntate, ¿estoy despierto? No en el sentido físico, sino emocional. ¿Soy consciente de lo que siento? ¿De lo que elijo? ¿De lo que repito? Cada vez que haces esto, rompes un ciclo automático. La lucidez crece silenciosamente, pero sus efectos son profundos. Y sobre todo, recuerda, la sombra no es un error, es una parte de ti que pide reconocimiento. El miedo, la duda, los celos, la ira, todos estos estados son formas distorsionadas de energía vital. Cuando se reprimen, no se enferman. Cuando se aceptan, sanan. El inconsciente es el espejo de la totalidad, e integrar sus partes es el verdadero propósito del autoconocimiento. El sueño lúcido, entonces, no es un fenómeno extraordinario reservado a unos pocos. Es un antiguo recordatorio de que podemos ser conscientes incluso en el sueño más profundo. De que existe una chispa de conciencia que nunca se apaga, ni siquiera en las horas más oscuras. Esta chispa es el ser. Y cuando se manifiesta, todo cambia. Imagina cómo sería vivir así, con esta lucidez constante. Ver el mundo no como una secuencia de coincidencias, sino como una trama inteligente donde cada detalle tiene un significado. No se trata de ver milagros, sino de percibir el milagro que siempre estuvo ahí. El árbol, el viento, la gente, los gestos, todo adquiere un nuevo brillo. Porque la conciencia despierta transforma lo banal en sagrado. Y aquí es donde el camino se encuentra con la práctica. La lucidez no es un don, es un cultivo. Empieza poco a poco. Al despertar, antes de mirar el móvil, respira hondo y pregúntate, ¿quién soñó conmigo anoche? Esta simple pregunta te reconecta con tu alma. Antes de dormir, agradece a tu inconsciente por guiarte, incluso cuando no lo entiendas. Esta actitud de gratitud abre espacio para el diálogo. El inconsciente habla mejor con quienes lo respetan. Con el tiempo, notarás que tus sueños empiezan a cambiar. El miedo se desvanece, los símbolos cobran vida. Y una noche, sin previo aviso, te darás cuenta, dentro de tu sueño, de que estás soñando. Mirarás a tu alrededor y comprenderás que cada detalle está hecho de ti. Y sonreirás. Este es el punto en el que el inconsciente y el consciente se convierten en aliados. A partir de entonces, el mundo de vigilia también cambia. La gente sigue siendo la misma, los lugares siguen siendo los mismos, pero la perspectiva cambia. Empiezas a vivir con una atención que antes parecía imposible. Cada gesto tiene un significado. Cada encuentro tiene un propósito. Y la vida, antes vista como un rompecabezas, empieza a sentirse como una conversación, la misma conversación que comenzó en el sueño. Jung creía que los seres humanos solo encuentran paz cuando comprenden que la vida es simbólica, que nada es literal, todo es expresión. Cuando se vive con esta conciencia, el sufrimiento pierde su sentido de castigo y se convierte en una invitación. La alegría deja de ser una distracción y se convierte en comunión. El alma deja de mendigar y comienza a cantar. El sueño lúcido es esencialmente un reflejo del viaje espiritual. En él, aprendemos a trascender el miedo, a escuchar el silencio y a reconocer lo sagrado en lo cotidiano. Y esto es la verdadera lucidez. Vivir sabiendo que la realidad no termina con lo que vemos a simple vista. Vivir sabiendo que hay algo superior que nos guía, el mismo que nos llama en los sueños, en las coincidencias, en las intuiciones. Así que, si has llegado hasta aquí, recuerda, el sueño lúcido no termina al despertar. Continúa, disfrazado de un día normal. Cada gesto es una elección entre dormir o permanecer despierto. Cada palabra, una semilla de conciencia o de olvido. Cada momento es una oportunidad para despertar un poco más. Y quizás esto es lo que Jung quiso decir cuando escribió que el objetivo de la vida no es la perfección, sino la plenitud. Ser pleno es estar despierto en medio de los sueños,
caminar conscientemente dentro del propio inconsciente, reconocerse en todo. Así que la próxima vez que cierres los ojos, no solo pida soñar, pide recordar, pide comprender, pide despertar. Porque cada sueño es una invitación y cada despertar es una respuesta. Y si este mensaje tocó algo en tu interior, si en algún momento de tu camino sentiste la llamada invisible, recuerda compartir este momento. Dale me gusta a este video, comenta, incluso anónimamente, si lo prefieres, y suscríbete al canal. No como alguien que simplemente mira, sino como alguien que elige continuar el diálogo con su propia alma. Porque quizás tu inconsciente esté usando este preciso momento para decirte, despierta, el sueño aún no ha terminado.